Muy buenas tardes, apreciados amigos. Es un gozo estar nuevamente con cada uno de ustedes para estudiar una porción de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis es el libro que vamos a meditar en esta tarde. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. No hay mayor discusión al respecto y se escribió en el año 96 al año 100 se terminó de escribir este extraordinario libro. Vamos a pedir a Dios que nos dirija en esta hora para comprender el estudio de su palabra y que eso que es difícil para muchos se torne un poco suave y sencillo para nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, hoy y por los siglos de los siglos. En este momento acudimos a ti para que nos ayudes a comprender uno de los libros más extraordinarios, junto con el libro de Daniel, como es el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar esta tarde en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Pedimos tu dirección, ya que el Espíritu Santo fue quien dirigió, quien inspiró a los apóstoles, y en esta tarde clamamos a Él para que nos ayude en la comprensión de este libro extraordinario, la palabra de Dios. Estas cosas las pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En esta tarde nos disponemos a analizar, a estudiar, a escudriñar el capítulo 14 desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del libro de Apocalipsis. El capítulo 14 de este libro está en la parte profética. Recuerden que el libro de Apocalipsis se divide en dos grandes partes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 12 es histórica, aunque tiene parte profética. El capítulo 13 en adelante hasta el 22 es una sección profética y estamos hablando de una sección profética como lo es el capítulo 14. Es un libro extraordinario que cuando Juan empezó a escribir este libro maravilloso en la parte histórica, nos dice Juan haciendo un eh, pequeño, una pequeña introducción, que el libro del capítulo 1 es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo. Juan es el receptor de este libro. Él recibe lo que
el ángel le está comunicando. Y es impresionante, mis hermanos, que todo el libro de Apocalipsis es un libro hermoso. Es un libro tomado en gran parte del Antiguo Testamento. Allí en la isla de Patmos, donde no había un mejor lugar para Juan y escribir este libro que ese lugar que Dios eligió y que fue Diocleciano quien decidió mandarlo exiliado en esa isla, la isla de Patmos. Pero nada ocurre sin que Dios sea el que dé la última palabra. Dios tiene que cuidar de sus hijos y Dios estuvo de acuerdo que allí en la isla de Patmos era el mejor lugar, el mejor hotel, el mejor silenciador donde Dios podía hablar y comunicarse directamente con Juan, el discípulo amado. Y dice el versículo 1, entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Es algo maravilloso cuando Juan en la visión contempla al Cordero. Recuerden que Juan fue el que dijo juntamente con Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miró y vio al Cordero de Dios. ¿Cómo lo vio? Lo vio de pie en el monte Sión. Y con él lo acompañaban 144,000 que tenía el nombre del Cordero, el nombre de su Padre escrito en sus frentes. No olviden nunca que nosotros estamos en la parte profética, en la parte simbólica, y el libro de Apocalipsis es un tipo de literatura llena de simbolismo, llena de cosas que no nos ayudan a entender, al menos que no sea por la dirección del Espíritu Santo. Habían 144,000 que tenían el nombre del Cordero, de Cristo Jesús, el nombre del Padre escrito en sus frentes. Esos 144,000, por ser un número simbólico, no un número literal, nos ayuda a interpretar que son más de 144,000 los que tienen el nombre de Dios en sus frentes. El versículo 2, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tañían sus arpas. Juan en la isla de Patmos está confundido con la belleza y con los sonidos. Escucha un sonido y cuando va a ver era otro sonido y era el sonido de arpas, era el sonido de arpistas que tañían sus arpas. ¿Y qué hacían estos arpistas? Cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender
ese canto, sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es importante saber esto, que el canto era extraordinario, era maravilloso, era especial y único, que transformó la isla de Pamos en el mejor lugar para escuchar un concierto celestial. Y el concierto celestial era por los mejores arpistas de la vida, del mundo. Nunca antes nadie había escuchado arpas como esas. Y nadie podía entender ese canto. Nadie podía comprender, nadie podía aprender ese canto, sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hermanos y hermanas, este grupo especial llamado el número simbólico de los 144,000, que lógicamente no son 144,000, que son muchos más que el Señor ha redimido de entre los de la tierra, son los únicos que saben el canto de los 144,000. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Y aquí el apóstol Juan detalladamente empieza a mencionar las características de estos 144,000. Nunca se contaminaron con mujeres, y mujeres sabemos lo que significa en el lenguaje simbólico. Nunca se contaminaron con iglesias. De las tantas iglesias que hoy existen en el mundo, estos 144,000 son puros, son vírgenes, porque una vez aceptaron la palabra pura de Dios, la palabra sin mancha de Dios. Esa palabra los llevó a ellos a ser fieles hasta el último momento de sus vidas. Ellos son vírgenes, no se contaminaron con mujeres, no se contaminaron con religiones. Hoy hay muchas religiones en el mundo y cada cual cree lo que a ellos se les ocurre, no lo que dice la Biblia, no lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, no lo que dicen los profetas mayores, los profetas menores. Ellos no creen eso, sino que ellos creen lo que supuestamente el Espíritu de Dios les dice que deben creer. Amados hermanos y hermanas, cuando nosotros escuchamos de estos 144,000, en el caso mío yo fui primeramente pentecostal, después fui de la Iglesia de Dios, ya me contaminé con mujeres, con las iglesias que no obedecen a cabalidad a Dios. Y estos 144,000 son vírgenes,
aceptaron el mensaje de la verdad de la salvación, permanecieron en esa verdad firmes y fieles, sirvieron al Señor y testificaron acerca de ese Cristo al cual ellos habían creído y aceptado. Y mis hermanos, qué bueno es saber que hay un grupo de personas que no fueron contaminados. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin manchas. Cristo está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia pura e inmaculada, y una iglesia que ha sido lavada en la sangre del Cordero. Y dentro del conglomerado de miembros que aceptan esa iglesia que es pura, están los 144,000 y están todos aquellos que están respondiendo al llamado de Dios. Aquellos que el ángel del Señor dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay una gran cantidad de personas que están respondiendo al llamado, pero que estuvieron contaminados con mujeres, pero que finalmente aceptaron la palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra el alma, la coyuntura, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, qué privilegio ser parte de los 144,000. ¿Por qué es un gran privilegio ser parte de los 144,000 que nunca se contaminaron con mujeres ni se halló engaño en su boca? Cuando Cristo venga, ellos estarán vivos, esperando ese día glorioso de la venida de Cristo Jesús. Y por cuanto ellos estarán vivos, por cuantos ellos son vírgenes en el sentido de iglesias, por cuanto ellos no se contaminaron, por cuanto nunca fue hallado en su boca mentira, esta gente tiene un lugar especial con Cristo Jesús. La Biblia dice que andarán siempre con el Cordero donde quiera que él vaya. Andarán en la nueva Jerusalén, en ese lugar que el Señor tiene preparado para los suyos. Los 144,000 vivirán allí dentro de la nueva Jerusalén, en ese lugar donde no habrá necesidad de luz, porque el Cordero, Cristo Jesús, será su lumbrera. Ellos andarán día y noche con Cristo Jesús dentro de los muros de la nueva Jerusalén. Y aparte de eso, el resto de los que se levantarán, y que Juan observó a esa gran multitud y le preguntó al Señor: Señor, ¿y esta otra gente que estoy viendo, quiénes son? Dice: esos son los que han salido de la gran tribulación, desde Adán hasta el último ser humano que vivió en esta tierra, siéndole fiel a Dios, luchando contra las acechanzas del enemigo. Estos son
los que han salido de la gran tribulación. Esta otra multitud de ropa blanca y con palmas en la mano también serán los que vivirán con el Señor por la eternidad, pero ellos no vivirán dentro de los muros de Jerusalén. Ellos vivirán fuera. Dentro solamente vivirán los 144,000, un número simbólico, que no se contaminaron con mujeres y que nunca fue hallado en su boca mentira. Ellos caminarán, andarán con Cristo día y noche dentro de los muros de la Nueva Jerusalén. Ese es el privilegio de la lealtad, de la fidelidad, de la entrega. Eso de seguir a Cristo fielmente y firmemente. Se necesita ese tipo de hombres y mujeres hoy. Ese tipo de hombres y mujeres que puedan seguir a Cristo Jesús a cambio de lo que sea, y porque fueron fieles, se recibirán el sello de Dios en la frente, el sello del Cordero, andarán con ellos, con Él. Y luego, mis hermanos, a los 144,000, eso no está en la Biblia. Pero Elena White, que es considerada como una sierva del Señor, una mensajera del Señor, a quien Dios le reveló cosas extraordinarias. A ella se le reveló que a los 144,000 se le dirá el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es al fin de los 6,000 años, no es antes de los 6,000 años, no es después de los 6,000 años, es el momento cuando Dios determine revelarle a los 144,000 el día y la hora de la venida de Cristo Jesús. Ellos, el primer privilegio que tendrán será escuchar el día y la hora de la venida de Cristo. Y así sucesivamente, posteriormente, los que murieron desde 1844 a esta fecha, a la fecha cuando el tiempo de gracia termine, sabrán el día y la hora de la venida de Jesús, y posteriormente sabrán el día y la hora los que murieron desde Adán hasta 1844 para acá, y se levantarán para en forma sucesiva los 144,000, primero porque están vivos, luego los que están muertos pero en Cristo resucitan, se levantan de 1844 para acá, y en forma sucesiva se levantan los de 1844 hasta Adán para recibir la corona de la vida. Y esos son los que Juan dice, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde salieron? ¿De dónde vienen? Y entonces el ángel le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermanos y mis hermanas, amigos y amigas que me escuchas en la ancha faz de la tierra, qué hermoso es saber y entender lo maravilloso que será ese momento glorioso cuando el Señor Jesucristo venga en la nube de los cielos a recoger a sus hijos de los 4 ángulos de la tierra, cuando le anuncie a los 144,000 el día y la hora, porque el día y la hora nadie sabe, solo su Padre es el único que sabe el día y la hora.
y lo sabrán los 144,000 como uno de los grandes privilegios, porque no se contaminaron con mujeres, porque no fue hallado en la boca de ellos engaños, porque fueron intachables, inquebrantables. Hermanos y hermanas, cuando Elías oraba, Señor, yo solo he quedado, Dios le contestó, hay como 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. De esos 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal, solamente Elías fue digno, fue seleccionado para ser trasladado vivo al reino de los cielos en un carro de fuego. Y Elías representa a todos aquellos que estarán vivos, o sea que representa a los 144,000 en el momento de la venida de Cristo Jesús. Y Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, después de haber fallado tantas veces en su liderazgo, pero el hombre más manso de toda la tierra murió en el monte Moria. Después, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios lo levantó, lo resucitó de entre los muertos y disputaba el arcángel Miguel contra Satanás y decía Satanás que él era un pecador. Y el arcángel Miguel dice, Jehová te reprenda, porque él era un pecador, pero él se arrepintió. Y eso es lo que tú no sabes. Y él es digno de que yo lo levante y que también lo lleve a vivir por la eternidad. Moisés representa a todos los que estarán muertos y resucitan el día de la venida de Cristo Jesús. Aunque ellos no son parte de los 144,000, en el caso de ellos ya están allá arriba. Pero sin embargo, ellos son la representación de cada uno de los seres humanos que vivan en esta tierra, a los que estarán vivos y a los que estarán muertos, a los que estarán vivos y que nunca se contaminaron con mujeres, a los que estarán vivos y que nunca fue hallado en su boca engaño, a los que en sus transacciones, en sus negociaciones, en su vida, fue una vida completamente pura. Fueron ese tipo de personas que Elena White habló que Dios necesita hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres que estén de parte de la justicia aunque los cielos se desplomen. Hombres que sepan darle al pecado el nombre que le corresponde. Ese tipo de hombres y mujeres necesita Dios. Ese tipo de hombres necesita la patria. Ese tipo de hombres y mujeres necesita la iglesia. Ese tipo de hombres hace falta hoy. Y tal vez decimos como Elías, Señor, solo yo he quedado. Pero el Señor dice, hay más de 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Ese tipo de personas que son inquebrantables en sus creencias, en sus doctrinas, esos que ante las vicisitudes de la vida se aferran cada día más del brazo de la omnipotencia y esperan clamando con gemido, con temor y temblor,
acerca de ese día glorioso y el día de la salvación. ¿Cuántas personas están luchando y ya se quieren quebrantar y caer? Pero el ángel de Jehová los sostiene, los levanta y les dice: avanza un poco más. Avanza un poco más, porque pronto llegaremos, hermanos y hermanas. Necesitamos ese tipo de valor que tenían los primeros cristianos. Hace un tiempo, cuando las ancianas en el Japón, cuando cumplían 75 años de edad, eran llevadas en lo más alto de una montaña para ser dejadas solas, para ser devoradas por las fieras o por las bestias. Un joven contaba los últimos segundos de vida que le hacían falta a su madre para iniciar la travesía y dejarla abandonada en ese sitio. Mientras él ascendía la montaña con la madre anciana sobre sus hombros, observaba que su madre anciana cortaba ramas y las dejaba tirada a la orilla del camino. Y él le preguntó: mamá, ¿qué tú haces con esas ramas? Ella dice: estoy cortando estas ramas y las dejo tiradas a la orilla del camino, porque no quiero que te pierdas de regreso a casa. Cuando aquel joven escuchó que su anciana madre, a pesar de que iba a ser dejada sola para ser devorada por las fieras o comida por las aves, todavía su anciana madre se preocupaba por él, dio la media vuelta, agarró fuertemente a su anciana madre y decidió descender para desafiar la ley imperante, la ley del emperador que decía: so pena de muerte aquel que viole la ley. La noticia llegó rápidamente donde el emperador, quien esa misma tarde decidió definitivamente erradicar del Japón ese tipo de muertes, y nunca más, a partir de ese momento, tuvo una anciana madre que morir abandonada en la cúspide de aquella montaña, porque hubo un joven que estuvo dispuesto a desafiar la ley imperante, porque se necesita valor, atrevimiento y fortaleza, porque ese es el espíritu que predomina y caracteriza a los hombres y mujeres de verdad en momentos decisivos. Nunca más una anciana madre fue abandonada en lo alto de una montaña, porque hubo un joven que estuvo dispuesto a desafiar la ley imperante. Y solamente aquellos que están dispuestos a ir en contra de lo que dice el mundo, en contra de lo que dice la sociedad, en contra de lo que dice todo el mundo, en aquello que parece ilógico, aquello es lo que aceptan: servir a Dios firme, decidida y hasta la muerte si es posible. Esos son los que vivirán con Cristo Jesús en ya sea la Nueva Jerusalén o en el cielo nuevo o en la tierra nueva. No importa dónde nos toque vivir,
No importa el privilegio que tengamos con tal de ser llevados de esta tierra a una patria mejor, donde cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde los patriarcas y profetas del antaño soñaban y miraban de lejos aquella ciudadanía, aquel lugar hermoso cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por lo tanto, mis hermanos, a nosotros nos toca reflexionar, nos toca consagrar nuestras vidas, nos toca determinadamente seguirle, nos toca predicar el Evangelio a toda costa, por todos los sistemas de comunicación. Nosotros tenemos una responsabilidad. Debemos apresurar y debemos esperar la venida de aquel gran día en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo serán quemados y abrazados por el fuego, pero nosotros, según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Yo sé, mis hermanos y amigos, que ese es el anhelo de tu corazón, que ese es el deseo que arde en tu pecho, de hacer cuanto tenga que hacer con tal de agradar al Señor, con tal de alistarte y vivir con Él por toda la eternidad. Si en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, tú quieres asirte de la mano de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y quieres decirle, Señor, yo también quiero ir a morar contigo por toda la eternidad. Ayúdame, ayúdame, Señor, al ver el mundo cómo se destruye, los seres humanos cómo se destruyen. Ayúdame a andar contigo en medio de este mundo perverso, degenerado, corrompido, pero quiero hacer tu voluntad. Y como se le contestó a Elías, hay más de 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal, que nuestras rodillas solamente puedan ser dobladas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, en esta hora de la tarde estamos delante de tu presencia, contentos de haber sido rescatado de las tinieblas a tu luz admirable. Y te pedimos, bendito Jesús, que no nos suelte hasta llegar a la Canaán celestial. Que si tú te dignas en que nosotros formemos parte de los 144,000, que la honra y la gloria sea para ti. Pero que si tú te honras en que seamos parte de la gran tribulación, de la gran muchedumbre, de aquellos que se levantan cuando Cristo venga, de aquellos que pregunta el ángel, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Que puedan decir, estos son los que creyeron desde el comienzo en Cristo Jesús y esperaban una patria mejor, esperaban una ciudadanía cuyo arquitecto y constructor es Dios.
te entrego mi vida en esta hora y quiero hacer tu voluntad. Como Moisés, si estoy vivo, quiero resucitar para vida eterna. Y como Elías, si estoy vivo, quiero ser trasladado al cielo para vivir contigo por toda la eternidad. Estoy dispuesto a lo que tú quieras y a lo que seas. Ayúdame cada día a ser alimentado y saturado con tu palabra. Que tu palabra me llene, me transforme, me cambie y me santifique. Ayúdame, bendito Jesús, a hacer tu voluntad. Bendice a todos los amigos y amigas que nos escuchan en la ancha faz de la tierra y que tu palabra pueda ser un aliciente, un oasis en medio de este desierto, que nos señale el lugar donde podemos encontrar la vida eterna, donde podamos encontrar la fuente que es Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Padre. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre sagrado y santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.